Hola, ¿cómo están? Desde la Biblioteca Central de la UPLA damos inicio a un nuevo capítulo de Avenida Playa Ancha. El libro Amor Subversivo, Epistolario Testimonial de 1973 al 2017 de la escritora y periodista Miriam Pinto recoge distintas cartas y testimonios enviados durante la dictadura como un acto de justicia, legitimación y recuperación de los derechos humanos. Sandra querida, me recuerdo cuando te conocí en la Casa del Terror, de lo que me diste, me entregaste, en esos momentos en que una luz era un sueño o un milagro. Sin embargo, fuiste luz en esas tinieblas, fuimos una en un revés. Hoy miles de reveses, más tarde te veo como entonces, como sé estarás hoy en algún sitio, siempre mirando al frente, nos encontraremos a través de la niebla que despejaremos. No me olvides, camarada. Rusia, mes de la desesperanza, año de la tortura. Trabajaba como reportera en una radio en el año 77 hasta el 81 y cubría tribunales de justicia. Y ahí me empecé a relacionar con los familiares de víctimas de la represión y establecimos nexos de confianza en un periodo muy difícil y de acercamiento, ¿no? En estas cartas que me pasaban para ellas, para que yo las convirtiera en noticias, las cartas abiertas también que emitían las organizaciones de derechos humanos. Bueno, yo hacía la noticia, pero muchas de ellas las guardé, pero sin ninguna mirada de su valor, ¿no? En ese momento vivíamos al día a día. Y el título Amor Subversivo, y lo que se propone es recuperar la memoria, ¿no? Dar a conocer lo que fue vivir en dictadura desde la perspectiva de las víctimas de la represión. Son cartas escritas por ellos, ¿no? O sus familiares, o también por sus hijos. Reúne una colección de 85 cartas que fueron escritas en cárceles, en campamentos de concentración, en lugares de encuentro político clandestino, también en el exilio. Entonces, Amor está reflejando, ¿no?, todo ese contexto, pero también el amor a los ideales, ¿no?, políticos y lo que fue el gobierno del presidente Salvador Allende. Y subversivo porque se trata de cartas que lograron sobrevivir porque salieron de las cárceles escondidas en termos, en cajetillas de cigarrillos, en paquetes de remedio, paquetes de fideo, o incluso en unos muñequitos que un grupo de prisioneras confeccionó en la cárcel. Es muy difícil adentrarse en estas problemáticas por la dimensión, por un lado, del terror, de la capacidad del hombre de destruir a otro, ¿no? Por ideales, ¿no?, por lo que piensa, pero también por otro lado la dimensión humana desde las víctimas y de cómo entre ellas se apoyan y cómo la vida emerge a pesar de estar en un contexto de muerte. Y esos valores están aquí expuestos no así como de manera de idea, sino que se dejan ver en una lectura testimonial cuyo género, ¿no?, que es el de las cartas, que yo hoy día veo que todavía incluso muchos familiares de víctimas de represión
se relacionan con su entorno a través de declaraciones públicas para los aniversarios concretos de la muerte de sus familiares o el día del 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. O sea, hay una continuidad, por así decirlo, de esta expresión a través de cartas, y que si nos adentramos un poco más allá, también incluso está la carta en los ámbitos políticos y en los medios de comunicación, que se representa entre abogados, de personas que están acusadas o que están presas por delitos, ¿no?, de derechos humanos. El periodismo va dejando historia. Nosotros también tenemos un rol ahí que cumplir muy importante, porque estamos de alguna manera directamente vinculados con los protagonistas. Y ese rol yo creo que hay que rescatarlo, y desde ahí yo veo que nosotros los periodistas tenemos un gran aporte que hacer. Concebir la educación como un derecho social, un agente de cambio y una vía para una convivencia más democrática son los principios del programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior, PASE, quien tiene dentro de sus principales objetivos acompañar y garantizar cupos adicionales a jóvenes talentos para la educación superior. Bueno, el programa PASE es un programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior, esa es su sigla. Consiste básicamente en apoyar el tránsito de estudiantes de enseñanza media, tomarlos en la enseñanza media, acompañarlos y prepararlos para su acceso a la educación superior. Todo esto otorgando un cupo garantizado para que ellos puedan ingresar cumpliendo con ciertos requisitos. Este programa es fundamental porque se basa en una evidencia que existe, y es que las vías de acceso regular a la universidad son súper desiguales en términos socioeconómicos. Se pone en evidencia las brechas socioeconómicas que existen en este país para acceder a la educación superior. El programa PASE lo que hace es ofrecer cupos garantizados a través del cumplimiento de ciertos requisitos para estudiantes que no tienen altos puntajes, digamos, en la prueba de selección universitaria. Por lo tanto, se constituye como una vía de acceso alternativa a la vía regular, y en ese sentido hace más democrático el acceso a la universidad. Personas que tienen una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque son expertos en el tema. Este trabajo empieza con un diagnóstico que se le hace a las comunidades educativas. Son 16 establecimientos que nosotros acompañamos como PASE UPLA. Se inicia con un diagnóstico en base a su proyecto educativo y ver cuáles son fortalezas y debilidades, y ahí, como nosotros como programa, tratar de articularnos y potenciar el trabajo del establecimiento. Yo creo que los estudiantes PASE, por lo menos de la UPLA, han tenido un muy buen desempeño dentro de la universidad. Creemos que este estudiante PASE tampoco se aleja mucho del perfil del estudiante UPLA, por lo tanto ha sabido como acoplarse bien a las exigencias que como que el medio entrega. Tenemos que un 62% de los estudiantes durante el primer semestre aprobó todas sus asignaturas, lo cual nos parece que es bastante positivo. Bueno, el programa ha tenido un positivo impacto no solamente desde el punto de vista de la percepción que tienen los niños respecto al mismo programa, sino también respecto a las posibilidades que ofrece la institución hoy en día, nosotros como Liceo Politécnico Quintero, para que ellos puedan continuar estudios de educación superior de calidad. Yo creo que eso es lo más relevante y que de alguna manera también ha incidido y favorece el proceso de matrícula, porque en comunas como la nuestra, que es una comuna no muy grande, nosotros somos el único liceo que tiene el programa acá,
y que obviamente para los chicos que tienen visualizado poder continuar estudios que son superiores en instituciones obviamente de prestigio, sienten que hay una ventana que se abre, por lo tanto los niños nuestros participan de las actividades, además que ellos tienen una actitud y una disposición al programa muy abierta, de mucho respeto en general, y eso también permite que exista sinergia entre lo que ofrece el programa como también la voluntad que tienen los niños respecto a aprovechar esta oportunidad. Mi experiencia es muy buena porque nosotros lo enteramos en segundo medio para que le dijeran que ya en tercero teníamos que practicar en cuarto medio el programa PASE y que eso nos iba a ayudar mucho en la universidad, que íbamos a tener un tutor. Y aquí las profesoras que han venido nos han enseñado demasiado, han tenido mucha paciencia a nosotros porque no es difícil tener a 2 cursos y enseñarles. Entonces yo agradezco demasiado lo que están haciendo por nosotros y por darle la oportunidad de en qué carrera podemos estar, en qué somos profesionalmente buenos. Así que para mí es demasiado bueno. Las desventajas, como ya mis compañeros lo han dicho, felicitar a Sergio porque supo bien plantear su idea acerca de la popularidad de las elecciones presidenciales. En el futuro yo creo que este programa tiene que seguir sí o sí, independiente el presidente que sea. Que se mantenga esto como una política nacional ya de por vida, y sería bueno que el cupo que sea para los estudiantes no sea solamente el 15%, sino de que sea más, porque así más estudiantes van a tener la posibilidad de poder postular a la universidad sin vía PSU. Eso sería lo único que yo le agregaría extra, porque todo lo que tiene y las herramientas que nos entrega el programa es súper bueno. El Centro Rocas de Santo Domingo tuvo su origen en 1971 durante el gobierno de Salvador Allende. En este se construyeron 16 balnearios populares utilizados por trabajadoras y trabajadores sindicalizados, además de ser un espacio para reuniones y seminarios. Luego del golpe militar en 1973, las cabañas fueron utilizadas como campo de tortura para prisioneros por parte de la DINA. Soy de San Antonio acá y pocas personas conocen la zona. Pocas personas lo miran como un sitio importante históricamente, lo entienden como un puerto sucio, descuidado, del que la gente siempre se va. Entonces yo quería romper esa imagen, sobre todo pensando de que yo, siendo de San Antonio, no conocía esa historia. ¿Por qué lo haría gente de Valparaíso y de Playa Ancha más específicamente? El proceso fue bastante bueno, las cosas se dieron muy fáciles, como que las personas de derechos humanos siempre tienen una mano extendida a quien quiera hablar con ellos, a quien quiera nutrirse con sus experiencias. Nace a través del contexto de San Antonio, de que la municipalidad quiere condecorar un sitio de tortura. Y bueno, todas las organizaciones de derechos humanos se empiezan a mover en San Antonio, en Valparaíso, y asimismo otras dan apoyo. La memoria es un proceso identitario. Yo sentí que así como iba conociendo estas historias, también me iba conociendo yo. Como eso fue lo que me pasó en el proceso. Porque igual me veía como esos que arrancaron de San Antonio y con esto empecé a volver. Es importante porque es nuestra historia, es la historia de todos. Y siento que le debemos muchas cosas a esas personas que nos quitaron. Les debemos indignación, les debemos peleas. Ellos dieron todo, la vida, y que nosotros como periodistas miremos hacia otro lado, no lo consigo. Rocas de Santo Domingo es parte de la medida número 29 del programa de Salvador Allende, el derecho al descanso y la recreación. La idea era que los trabajadores pudieran tener un descanso, tener unas vacaciones, cosa que en esa época no era tan común. Con estos balnearios llegaron los trabajadores, tenían 15 días y muchos de ellos por primera vez conocieron el mar.
En septiembre del 73 el balneario se cierra y lo toma Manuel Contreras Sepúlveda, y en octubre del año 74 ya empieza a funcionar ahí la escuela de la DINA. Se convierte en un centro de tortura y exterminio. Hasta la primera Vales del año 92, Santo Domingo no existe como sitio de tortura ni de exterminio en el mapa de la tortura de Chile, porque son muy escasos sobrevivientes, han sido muy difíciles los testimonios, encontrar testimonios. En 2014, después de un año y medio de papeles y documentación que se tuvo que juntar, apoyos, se nombra Santo Domingo como monumento histórico con mención sitio de memoria. En esta época nace la Fundación por la Memoria de San Antonio, que nos estamos dedicando a preservar la memoria del lugar. A nosotros nos interesa compartir nuestra historia para que el día de mañana, cuando ya no quede ninguno de nosotros, exista en la memoria colectiva Santo Domingo. La construcción de una nación es precisamente el encuentro de personas distintas y diversas que tienen identidad y pertenencia. Pero en esa identidad y pertenencia surge necesariamente un caminar, y ese caminar es la memoria. ¿Por qué este país, durante estos, entre comillas, 200 años de independencia, por qué ha tenido tantos episodios que dan cuenta de la vulneración a los derechos de las personas, matanza, masacre, la dictadura cívico-militar, ¿no es cierto?, de Pinochet, ¿no es cierto?, del año 73? ¿Por qué hasta el día de hoy hay personas que preguntan por sus familiares detenidos, desaparecidos? Hay personas que todavía no tienen reparación a las torturas, a los tormentos haber recibido. ¿Y por qué todavía en los textos oficiales que hoy día se estudia, entre comillas, la historia de Chile, no aparecen esos episodios? Por lo tanto, hoy día el desafío es construir. Si queremos construir nación, Estado, sociedad en definitiva, tenemos que construir a partir de este caminar que hemos tenido. Una sociedad sin memoria no existe. ¿Qué es lo que existe cuando no hay memoria? El individualismo más absoluto. La memoria es la que genera una verdad todavía en episodios muy ocultos en nuestro país hasta el día de hoy. La posibilidad de quebrar la rutina del tiempo y el espacio cotidiano es uno de los factores fundamentales de la performance como expresión artística única e irrepetible. En este momento está Boris Mieslony aquí, que está invitado para compartir un festival de performance que organiza Alexander del Rey, que es uno de los pocos que organiza, tiene grupo, organiza performance acá. Se llama Connection Europa y se hace en la ex cárcel de Valparaíso.
como experiencia vital para los alumnos, tanto como para los que van a estar en el festival, tiene que ver con la vida misma. O sea, el teatro siempre es representar. Representas un papel, haces un guión, el guión lo memorizas o lo cambias. En cambio, esto no tiene guión, no tiene papel, no tiene historia. O sea, esto es presentar. Lo que tú haces es presentar. Y al presentar, ¿cómo presentas como cuerpo? Presentas casi como que te abrieras, te mostraras, te cerraras. O sea, es muy efímero, es muy instantáneo y es muy, al mismo tiempo tiene algo de lúdico. Siempre lo mínimo es mejor, o sea, hay cosas que se desordenan, hay historias que se enredan, pero mejor dicho, no tiene historia. Tiene un pasar, viene de los años 40, 60, con John Cage, con Joseph Beuys, con mucha gente que trabajó. Ni siquiera yo creo que los llamaban performance. Y te voy a decir que en Latinoamérica hace un par de años que le estamos llamando performance, antes les llamábamos acciones de arte. Ahora, para mí todavía acción de arte es grande, porque creo que es un acto, es un suspiro, es un momento. Y viene, por supuesto, desde las artes visuales, o sea, es una línea continua, o sea, es un dibujo que tú te enrollas alrededor de ti, algo, y sale, ¿no es cierto? Mientras menos asombro hay en este mundo, mientras más vitrinas llenas de cosas hay, más difícil es asombrarse con las cosas humanas, ¿no es cierto? Y me di cuenta que me bastaba con eso, con el instante para hacer arte, o sea, me salí del arte para hacer el arte. Yo no busco generar una obra, lo que yo busco es una experiencia, un trabajo en proceso, un ensayo y error. O sea, la obra en sí misma no me interesa, a lo mejor no la van a hacer nunca en la universidad, a lo mejor la van a hacer mucho más adelante, pero si hay una obra en proceso y ellos pueden ir procesando paso a paso, estudiar a ciertos autores, mirar a otros, ver videos, maravillarse y apasionarse es todo lo que me interesa. Al final de este capítulo, recuerden visitarnos a través de www.uplatv.cl y nos vemos en un siguiente episodio de Avenida Playa Ancha.